Buenas tardes, queridos compañeros del Frente Amplio del Partido Comunista. Vamos a hacer un saludo breve e invitarnos a reflexionar y a sentir este momento político de enorme significación. Carlos Alberto Brillante Ustra fue dentro de los dictadores, de los torturadores en Brasil, reconocido porque en su ferocidad, en su sadismo, torturaba a los militantes frente a sus hijos pequeños. El dictamen judicial que en medio del proceso de hace 3 años, del 2015, lo confirma a esta bestia, esta otra bestia que está por acceder al poder en Brasil. Bolsonaro le dedicó el voto del impeachment a Dilma cuando se inició el proceso de golpe de Estado en el país vecino. Y estos últimos días, la precandidatura en Brasil anuncia que organizaciones sociales históricas como el Movimiento Sin Tierra van a ser consideradas como grupos terroristas. Y al Movimiento Sin Techo van a ser consideradas como grupo terrorista. Y que a todos los rojos les quedan 2 alternativas: a cadella, a cárcel o el exilio. Son horas graves. Son horas graves. Yo tengo la impresión que aunque se revierta el resultado electoral mañana, los sectores de la reacción asumen el poder igual y continúan el golpe. Son horas graves, dramáticas. El hijo Bolsonaro anunció que estaba dispuesto a barrer con la Suprema Corte de Justicia. Horas graves. Debieran reclamar una respuesta conjunta de todo el sistema político del Uruguay. En eso los jóvenes de las distintas fuerzas políticas, aún de los partidos tradicionales, cuestión que hay que reconocer en horas graves. En horas graves. No desde el análisis politológico de la realidad. Somos militantes del cambio social desde la solidaridad. Son horas en que cada compañero tiene que estar buscando un colchón en su casa para si un militante de Brasil se exilia, tengamos casa para él acá si está perseguido. Son horas de solidaridad. Son horas de alta responsabilidad, de internacionalismo. La unidad de nuestros pueblos se construyó en base a esta peripecia dramática de América Latina y de las intervenciones, y ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos en detalle cuando se desclasifiquen los archivos cuánto tuvo que ver el imperialismo norteamericano en el golpe de Estado a Dilma, cuánto tuvo que ver el imperialismo norteamericano en el golpe de Estado en Paraguay, cuánto tuvo que ver el imperialismo norteamericano en el golpe de Estado en Honduras. Porque sigue siendo el camino de la acumulación de la izquierda el camino del antiimperialismo, en particular de un imperialismo en declive y por lo tanto más peligroso. Horas graves. Lo que está pasando en Brasil está pasando acá. Estas últimas semanas, un grupo multinacional de las cadenas frigoríficas más importantes del planeta, el Grupo Marfrig, impuso una rebaja salarial a los trabajadores en Colonia. Tiene una 1/4 parte de la faena. Otro grupo empresarial, el Minerva, que como paga salarios de miseria en Paraguay, está ahora intentando una rebaja salarial muy dura a los compañeros del pool. Falta 1 año para las elecciones, pero en estas disputas se juegan las elecciones. Las elecciones nacionales de los proyectos populares se juegan en que los trabajadores del comercio no se les aplique el congelamiento salarial y las limitantes de libertades sindicales.
Las elecciones nacionales se juegan en que los trabajadores de la industria no se les imponga las horas extras simples y la desregulación de las licencias ahora. Hay una parte del bloque en el poder que no tolera más el proceso de cambio y no, el Turco lo va a explicar con más detalle, y no porque haya dejado de tener renta empresarial. No. Hay nuestros avances que a veces son tímidos, que a veces insuficientes, que a veces no nos alcanza. No porque tengamos una ambición desmedida. No nos alcanza porque ser militante de izquierda, sentir dolor ante las injusticias y quedan injusticias por resolver. Y la política es la que se organiza para resolver las injusticias sociales. La que no se resigna, la que lucha, la que brota de ahí esperanza. La que mira a su pueblo a los ojos y lo que no puede resolver y lo podrá resolver mañana. Quedan sueños por cumplir, pero el camino es complicado. Lo que está pasando en la Argentina nos está pasando a nosotros. La reestructura entre el trabajo y el capital sigue siendo la vieja historia de quien vive de su trabajo y quien se apropia del trabajo ajeno, fundamental para entender. Hay otras dimensiones de cosas para entender, ¿cómo no? ¿Cómo no? El movimiento feminista nos enseñó a entender, a incorporar la dimensión de género. El movimiento de la diversidad nos enseñó a sacarnos el balde de la cabeza y a entender que ahí también hay opresión, ¿cómo no? Pero esa relación entre el capital y el trabajo, compañero, esta circunstancia de que en este año la inflación sube un 45%, los salarios un 15%, de que los grandes sectores agroexportadores se le quitó las detracciones y además en dólares pagan un salario de la mitad, eso está pasando acá, porque son los mismos grupos económicos que están acá en el campo. ¿Cuánto pensamos que demoran en aplicar ese ajuste redistributivo de una forma o de otra? ¿Podrán o no podrán? No va a depender de una consigna, depende de la militancia que generemos para frenar el ajuste en nuestra patria. Depende del grado de organización que tengamos, de unidad, de consistencia, de darnos cuenta que atravesamos un momento de agudización, de tensión, no porque hayamos elegido, sino porque hay sectores en el poder que decidieron tensar en América Latina y somos parte de América Latina. Aunque a veces nos cueste reflexionar en el panorama regional y nos parezca que estamos hablando de otra cosa. Nuestra peripecia está inserta ahí. No va a haber proceso de liberación si no es con los pueblos de América Latina. Y las luchas tienen que ser por su contenido. Cada vez más reflejo de lo internacional. Alguien piensa, compañero, falta un año para que conquistemos el cuarto gobierno. Alguien piensa que en este escenario regional los grandes grupos económicos dejarán que avancemos en Uruguay con mejor distribución de la riqueza, más democracia, ensayando alegremente el camino, sin una brutal resistencia, sin una feroz resistencia, sin tensar la piola, que dejarán que seamos ejemplo en América Latina atravesada por desigualdades brutales, por represión, por persecución, por neofascismo. Vamos a tener que militar el doble, el triple, 4, ser 5 veces más. Construir la correlación de fuerzas que sea soporte de ese cuarto gobierno que necesita más respaldo popular y social que nunca y por lo tanto que requiere una articulación política y social diferente. La unidad no es el acuerdo entre 4 o 5 dirigentes de la izquierda. La unidad es el acuerdo del Frente Amplio con el movimiento cooperativo, con el movimiento sindical levantando su lucha, con el movimiento de género. La unidad es la izquierda participando en los conflictos. La unidad es la izquierda en los barrios, en los asentamientos. La unidad es la lucha por la vivienda, la lucha por el trabajo, es la lucha por la salud, es la lucha por la educación. Y si no se puede, será que no se puede porque no nos dio la fuerza, pero no porque dejamos de luchar. Porque ser militante de izquierda se significa en la lucha contra las desigualdades. Somos lo mismo que el campo popular entreverado, en trincheras distintas. Pero gobierno, fuerza política, movimientos populares, todos, a lo ancho y largo, nos jugamos un partido gigantesco.
Simultáneamente la izquierda tiene que darse cuenta que necesita más que nunca ahora su relación con la base social organizada, y la base social organizada tiene que darse cuenta que necesita un gobierno de izquierda para poder seguir avanzando, y tenemos que dar la discusión acá y allá. Y el debate es cultural, compañero. Cuando el gobierno aplica una serie de medidas que favorecen al productor familiar y al pequeño productor familiar, y el productor familiar sale con un cartel que dice no las quiero porque tienen que ser para todos y también para el gran concentrador de la tierra, tenemos un problema de hegemonía. Y cuando atrás de eso, en las marchas que reclaman menos salario, también va el trabajador rural, tenemos un problema de hegemonía. Y los problemas de construcción de hegemonía no se resuelven gestionando, se resuelven en la experiencia de la lucha política, se resuelven con organización, se resuelven militando. Los cambios vendrán por abajo. Y si algo nos demuestra la experiencia brasilera, tan solidarios como nosotros ha habido, más solidarios que nosotros con este momento dramático que vive Brasil, difícil. Nos tocó estar en las calles movilizados el día del impeachment a Dilma. Nuestros compañeros fueron cuando cayó preso Lula. Volvieron a ir después en delegación, armamos comité. Pero el PT cometió errores trágicos, no solo haberse enredado en el fenómeno de la corrupción, que es una peste para la izquierda y que abrazó a todo el sistema político en Brasil. Abandonó la lucha política, la lucha ideológica, pero sobre todo asumió el cuarto gobierno y, presionado por el mercado, entendió que poner a un neoliberal en economía y acceder a los recortes que el mercado decía le iban a sacar del estancamiento económico. Lo único que le sacaron fue la base social. Y los factores del poder. Todavía hay una parte de nuestro pueblo que no entiende que el Frente Amplio no tiene el poder. Tiene un pedacito de gobierno muy chico. El poder económico, los grandes medios, siguen estando en las manos que tuvieron toda la vida. Y también tendremos que reflexionar más, no solamente sobre los resultados en términos sociales, que son importantes. Atrás de cada número hay personas. Nos duele cada dato de pobreza o de exclusión que no logramos resolver. Es evidente que en el debate con la derecha tiene poca vergüenza. Poca vergüenza. Son los mismos que tenían un salario mínimo nacional que no alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas, que le pagaban 5.000 pesos a un maestro. Son los mismos, con el mismo rostro, que parece de un adoquín, que dicen hoy, bueno, la UTE debiera bajar las tarifas porque ganó 450 millones, si ustedes la querían vender, la UTE. ¿A dónde irían esos 450 millones si sus políticas no las hubiera resistido nuestro pueblo? ¿De qué nos están hablando? Hay un enfrentamiento que es central, pero simultáneamente tenemos que ver cómo estamos parados, cómo construimos. Punto 1, se agudiza. Punto 2, precisamos una articulación superadora. No se van a ganar en este escenario tan complejo, radicalmente más complejo que los anteriores, con un proceso de marketing. El proceso que tenemos que abrir es de acumulación social y política y de lucha. Y volver a forjar la esperanza de nuestro pueblo en cambios profundos. Y lo tercero, la batalla por la conciencia. En ese plano vamos a estar tratando de dar una mano. Importa el cuadro, importan todos y todas, importa la unidad. Y yo sé que nosotros asumimos con el estigma. Ay, los comunistas, se van a comer los niños. Ay, los comunistas, van a mandar los juicios a Cuba. Guarda con los comunistas. Todos los problemas de los comunistas. Ahora, queremos asumir una responsabilidad para una izquierda que es mucho más amplia, para todos. Entonces tenemos la responsabilidad de la amplitud, que es una actitud política. Y en este escenario es una actitud revolucionaria. De entender. Pero lo hacemos sin renunciar a nada. Porque no nos puede dar vergüenza. No nos puede dar vergüenza Paco Spínola y sus palabras de que por los hombres hay que hacer algo más que amarnos. No nos puede dar vergüenza
el Vasco Lazárraga, que era un diputado que se fue después a pelear por la República Española. No nos puede dar vergüenza Julia Arévalo, como mujer senadora, entrando a esta casa que estaba tan excluyente para senadoras que venían del Movimiento Popular. No nos puede dar vergüenza Líber. No nos puede dar vergüenza Susana Pintos, yendo a buscar al compañero caído con un pañuelo blanco. No nos puede dar vergüenza Citarrosa. No nos puede dar vergüenza Julio Suárez. No nos puede dar vergüenza Gerardo Cuesta, llevando adelante el conflicto de la construcción en plena dictadura. No nos pueden dar vergüenza el Roney Arismendi. No nos puede dar vergüenza. No hay derecho José Luis Macera. No nos puede dar vergüenza la sonrisa de Nibia, que se nos fue tan temprano. No nos puede dar vergüenza Paita. No nos puede dar vergüenza Miguel Mato. No nos puede dar vergüenza una historia demasiado gloriosa de héroes para forjar la unidad de nuestro pueblo y luchar. Por lo tanto, saben, ellos también saben, los grupos transnacionales saben que enfrente, en cada lucha, cada minuto, como hubo en los momentos maduros, por más democracia, por más igualdad, por más solidaridad, por una economía al servicio de los pueblos, estará este partido, el Partido Comunista. Salud, compañeros y compañeras.